Fundamentos de la herencia. Las reglas básicas de la herencia en los eucariotes fueron descubiertas por Gregor Mendel en 1822 al año 1884. Mendel fue un abad que cultivaba plantas de chicharro en el jardín de su monasterio en Brunn, Austria. Mendel fue el primer científico en aplicar de manera eficaz métodos cuantitativos al estudio de la herencia. Lo que hizo no fue solo describir sus observaciones, sino que planteó con sumo cuidado sus experimentos, registró los datos y sometió los resultados a análisis matemáticos. Si bien su trabajo no fue apreciado mientras él vivía, se le redescubrió en 1900 tres de sus principales descubrimientos, ahora conocidos como los principios mendelianos de dominancia, de segregación y distribución independiente. Los primeros genetistas ampliaron los principios de Mendel, correlacionando la transmisión de información genética de generación en generación con el comportamiento de los cromosomas durante la meiosis. También afinaron sus métodos y a través de estudios con una variedad de organismos verificaron los datos de Mendel y reunieron una lista creciente de lo que llamaron excepciones a los principios de Mendel. Entre estas se incluían fenómenos como ligamiento, herencia ligada al sexo y herencia poligenética. Los genetistas estudian no solo la transmisión de genes, sino también la expresión de la información genética. Mendel fue el primero en demostrar los principios de la herencia. Gregor Mendel no fue el primero en realizar cruzamientos de plantas. En el tiempo en que él trabajó, ya tenía mucho de conocerse vegetales y animales híbridos, es decir, descendientes de dos progenitores genéticamente distintos. Cuando Mendel comenzó sus experimentos de cruzamiento, en 1856, ya eran ampliamente reconocidos dos hechos importantes acerca de la herencia. El primero trata sobre que dos plantas híbridas con los dos mismos tipos de progenitores tienen el mismo aspecto. Pero cuando los híbridos a su vez se aparean, el resultado ya no es el mismo. Su descendencia presenta una mezcla de rasgos. Algunos de sus hijos se parecen a ellos, y otros tienen características de los abuelos. El genio de Mendel radica en su capacidad de reconocer un patrón en la forma en que los rasgos paternos reaparecen en la descendencia de los híbridos. Nadie antes había clasificado y contactado la descendencia y analizado estos patrones regulares en el transcurso de varias generaciones. Al igual que los genetistas actuales, Mendel eligió con sumo cuidado los organismos para sus experimentos. El chicharro o guisante presentaba varias ventajas. Los guisantes son fáciles de cultivar y existían en el comercio muchas variedades. Es imposible estudiar la herencia sin tal variación genética, ya que si todas las personas de la población tuvieran los ojos azules, sería imposible estudiar la herencia del color de los ojos. Otra ventaja de las plantas de guisante radica en que resulta relativamente fácil realizar polinizaciones controladas, ya que sus flores tienen partes masculinas y femeninas. Las anteras, parte masculina, reproductora de polen, puede eliminarse para evitar la autofecundación. Es posible entonces aplicar polen de una fuente distinta a los estigmas, superficies receptoras de los órganos femeninos. El principio de la dominancia establece que un gen puede expresarse total o predominantemente sobre otro en un híbrido. A partir de resultados como los descritos, Mendel propuso que cada tipo de característica heredada de un organismo es controlada por dos factores, que están presentes en cada individuo. Los factores hereditarios de Mendel son en esencia lo que ahora llamamos genes, por lo que se utilizará este término en la presente exposición. Con base en sus descubrimientos, Mendel formuló lo que ha llegado a conocerse como principio de dominancia, el cual establece que un híbrido filial 1, el gen de uno de los progenitores, enmascara la expresión del gen del otro progenitor. Se dice que el gen expresado en la generación filial 1, talla alta en nuestro ejemplo, es dominante y el gen oculto es recesivo. Este dato contradecía la idea prevaleciente de la herencia mezclada, según la cual un híbrido debería tener características intermedias entre las de los dos progenitores.
aunque en la actualidad sabemos que el principio de dominancia no siempre se aplica adelante. En este capítulo se consideran algunas excepciones. El reconocimiento de que un gen puede ocultar a otro fue un importante logro intelectual de Gregor Mendel. El principio de la segregación afirma que los genes de un par se separan antes de que se formen los gametos. Mendel propuso, además, que los genes de los progenitores se comportan como partículas y se separan, de modo que cada célula, o sea, el óvulo o el espermatozoide, contiene solo un miembro de cada par. Los dos genes permanecen intactos durante el proceso, o sea, no se contaminan o se eliminan entre sí. De este modo, los rasgos recesivos no se pierden y pueden reaparecer en la segunda generación, o sea, la F2. En la actualidad se sabe que la segregación de genes es el resultado directo de la separación de cromosomas homólogos durante la meiosis. Después, en el momento de la fecundación, cada gameto haploide aporta un cromosoma de cada par homólogo y de este modo un gen de cada par de genes. En 1900, Hugo de Vries en Holanda, Karl Correns en Alemania y Erich von Schermach en Australia descubrieron el artículo de Mendel y vieron que daba explicaciones a sus propios descubrimientos. Reconocieron el crédito de Mendel al bautizar con su nombre las leyes básicas de la herencia. Los alelos ocupan loci correspondientes en cromosomas homólogos. En la actualidad, sabemos que cada cromátide está constituida por una sola molécula larga de ADN. También sabe que los cromosomas homólogos suelen tener genes similares localizados en posiciones correspondientes. Se utiliza el término locus, plural de loci, para designar la localización de un gen específico en el cromosoma. Un locus puede determinar el color de la semilla, otro, la forma de la semilla, otro más, la forma de la vaina, etc. Un locus específico puede identificarse por métodos de la genética tradicional cuando menos, si solo al menos dos genes producen rasgos constantes, como semilla verde o amarilla. En los casos más sencillos, un individuo puede expresar uno, amarillo, u otro, verde, rasgo, pero no ambos. Los genes que rigen las variaciones de la misma característica ocupan locis correspondientes en cromosomas homólogos y estos se denominan alelos. A cada alelo de un locus se asigna una sola letra como símbolo. Si bien a menudo los genetistas utilizan formas de notación más complicadas, cuando se resuelven problemas de genética sencillos, se acostumbra a indicar un alelo dominante con una letra mayúscula y un alelo recesivo con la letra minúscula. La elección de la letra suele ser determinada por la primera variante alélica hallada para ese locus. Por ejemplo, el alelo dominante que rige el color amarillo de la semilla podría designarse Y y el alelo recesivo que rige el color verde se designaría Y minúscula. Dado que el descubrimiento del alelo para el color amarillo hizo posible la identificación de este locus, a este último como el locus amarillo, aunque las semillas de guisantes son verdes más a menudo. Recuérdese que el término locus se utiliza para designar no solo una posición en un cromosoma, sino también una variante de gen que controla un tipo específico de característica. Así, Y mayúscula, amarillo, y verde, que es Y minúscula, representan un par fenotípico de alelos de un locus implicado en la determinación
Un cruzamiento monohíbrido es el de individuos con alelos diferentes para el locus de un gen dado. Los principios básicos de la genética y el uso de sus términos se ilustra mejor por medio de ejemplos. El caso más sencillo es el de un cruzamiento monohíbrido. Esto es, un cruzamiento entre dos individuos que portan diferentes alelos para un solo locus. Nuestro primer ejemplo de esta sección trata de las proporciones esperadas en la generación F2, como en el ejemplo previo del trabajo de Mendel con plantas de guisantes altas y bajas. Los heterocigotos poseen dos alelos diferentes para un locus, en tanto que los homocigotos poseen alelos idénticos. En la figura 10 y 4 presentan un cruzamiento monohíbridos entre cobayos, en los cuales un locus rige el color del pelaje. El macho proviene de una línea genéticamente pura de los cobayos negros. Se dice que es homocigoto para el color negro, debido a que los dos alelos que porta para ese locus son idénticos. La hembra, de color pardo, también proviene de una línea genéticamente pura y es homocigota para el color pardo. ¿De qué color se esperaría de que fuera descendencia F1? Pardo oscuro. ¿Se esperaría que fuera manchada? Es imposible hacer la predicción si no dispone de más información. En este caso específico, los miembros de la descendencia F1 son negros, pero son heterocigotos, los cuales significa que portan dos alelos diferentes para este locus. El alelo del color pardo del pelaje solo puede expresarse en una forma del individuo pardo del homocigoto. Se dice que es un alelo recesivo si el alelo para el color negro del pelaje puede expresarse tanto en el individuo homocigoto como heterocigoto. Se dice que un alelo dominante, según esta información, puede utilizarse la notación estándar para designar al alelo negro B y al alelo pardo recesivo B. Durante la meiosis, el progenitor macho BB, los dos alelos B se separan conforme al principio mendeliano de la segregación, de modo que cada espermatozoide tiene solo un alelo B en la formación de los óvulos en la hembra BB. Los dos alelos B se separan, de manera que cada óvulo tiene solo un alelo B. La fecundación de cada óvulo B por un espermatozoide B da por resultado un animal F1. El heterocigoto con los alelos BB, esto es un alelo para el pelaje de pardo y otro para el pelaje negro. El fenotipo de un individuo no siempre revela su genotipo. El hecho de que algunos alelos puedan ser dominantes y otros recesivos significa que no siempre es posible determinar cuáles alelos porta un organismo, solo observándolo. Para especificar el aspecto de un individuo en un ambiente dado, con respecto a determinado rasgo heredado, se utiliza el término fenotipo. La constitución genética de ese organismo, más a menudo expresada en símbolos, es su genotipo. El cuadro de Punnett predice las proporciones de genotipos y fenotipos en los descendientes de los cruzamientos. Durante la meiosis, en cobayos negros heterocigotos, el cromosoma que contiene el alelo B dominante se separa de su homólogo, el cromosoma que contiene el alelo B recesivo, de modo que cada espermatozoide u óvulo contiene un dominante y un recesivo, pero nunca ambos. Los gametos que contienen alelos dominantes y los que contienen alelos recesivos son producidos en cantidades iguales por los individuos heterocigotos, dado que no ocurren atracciones o repulsiones especiales entre los óvulos y los espermatozoides que contengan el mismo alelo. La fecundación es un proceso fortuito. Las combinaciones posibles de óvulos y espermatozoides en la fecundación pueden representarse en una forma de un tablero de ajedrez, diseñado por uno de los primeros genetistas, Sir Punnett, llamado cuadro de Punnett.
Los tipos de gametos de un progenitor se representan en la parte superior y los del otro progenitor se indican del lado izquierdo. Los cuadros se llenan luego con las combinaciones resultantes de cigotos filial 2. Un cruzamiento de prueba de monohíbrido puede determinar la heterocigosidad. Una tercera parte de los cobayos negros de la generación filial 2 provenientes del apareamiento de híbridos filial 1 son a su vez homocigotos. Los otros 2/3 son heterocigotos. Los cobayos con genotipos dominantes y recesivos tienen características genotípicas similares. Ambos tienen pelaje negro. Los genetistas distinguen los cobayos negros homocigotos y heterocigotos por medio de un cruzamiento de prueba, en el que cada animal se aparea con cada cobayo pardo homocigoto. Por tanto, a través del cruzamiento de prueba es posible deducir los genotipos de todas las clases de descendientes en forma directa a partir de sus fenotipos. Mendel realizó exactamente este tipo de experimentos en los que cruzó plantas de guisantes heterocigotas altas con homocigotas bajas recesivas. Predijo que el progenitor heterocigoto produciría cantidades iguales de gametos dominantes y recesivos, en tanto que el progenitor homocigoto bajo produciría solo gametos recesivos, y que esto daría por resultado cantidades iguales de individuos altos y bajos entre la progenie. Las leyes de la probabilidad se usan para predecir los acontecimientos genéticos. Todas las proporciones genéticas se expresan en forma adecuada en términos de probabilidad. En los ejemplos recientes considerados entre la descendencia de dos individuos heterocigotos para el mismo par de genes, la proporción de los genotipos de los alelos dominantes y recesivos es de 3:1. La ley de productos predice la probabilidad combinada de los acontecimientos independientes. Los acontecimientos son independientes si la ocurrencia de uno no afecta la probabilidad del otro. Si dos o más acontecimientos son independientes entre sí, la probabilidad de que ambos ocurran es producto de su probabilidad individuales. De tal manera, puede aplicarse la ley de productos en los acontecimientos genéticos si ambos progenitores de B dominantes y B recesivo, ¿cuál es la probabilidad de que engendren un hijo 2B recesivo? Para que éste sea 2B recesivo, debe recibir un gameto B de cada progenitor. La probabilidad de un óvulo B recesivo es medio y la probabilidad de un espermatozoide B también es medio. Estas probabilidades son independientes, así que las combinamos por la regla de los productos medio por medio igual 1/4. Tal vez el lector desee verificar este resultado utilizando el cuadrado de Punnett. La ley de suma predice la probabilidad combinada de los acontecimientos mutuamente incluyentes. Dos acontecimientos son mutuamente excluyentes si la ocurrencia de uno impide que el otro también ocurra. Los acontecimientos mutuamente incluyentes pueden considerarse diferentes formas de obtener algún resultado específico. Por supuesto, si hay más de una forma de obtener un resultado, la probabilidad de obtenerlo aumenta. Por ello, la probabilidad de los acontecimientos mutuamente incluyentes se combinan sumándolas. Por ejemplo, si arrojamos una moneda 2 veces, ¿cuál es la probabilidad de obtener cara una vez y cruz la otra? Si no especificamos el orden en que deseamos que ocurran esos acontecimientos. Hay dos formas mutuamente excluyentes para obtener resultados. Podrían caer cara la primera vez, la probabilidad de media, y la cruz la segunda. Probabilidad de media utilizando la ley de productos para calcular las probabilidades
combinada de estos acontecimientos independientes, que es de medio por medio es igual a un cuarto. También es posible aplicar la ley de la suma de los acontecimientos genéticos. Por ejemplo, si ambos padres son B recesivo y B dominante, ¿cuál es la probabilidad de que engendren un hijo que a su vez sea B dominante y B recesivos? Hay dos formas mutuamente excluyentes de que esto ocurra. Un óvulo dominante, que es la B, puede combinarse con un espermatozoide B recesivo. La probabilidad de este resultado es medio, lo cual se calcula por la regla de productos. Las leyes de la probabilidad pueden ejemplarse a diversos cálculos. Al trabajar con probabilidades es importante tener presente un punto de que muchos apostadores olvidan. Puede decirse que el azar no tiene memoria. Esto significa que si los acontecimientos son de verdad fortunosos, los pasados no influyen en la probabilidad de ocurrencia de los acontecimientos futuros independientes. Por ejemplo, si dos personas con ojos pardos tienen un hijo, ¿cuál es la probabilidad de que éste tenga los ojos azules? Si el primer hijo tiene ojos azules, ¿cuál es la probabilidad de que el segundo también los tenga en ese color? El color del iris del ojo humano es el controlado por los alelos de varios loci, pero los principales determinantes son los alelos de un solo locus. Un cruzamiento de híbrido es el de individuos que poseen alelos diferentes en dos locis. En los cruzamientos monohíbridos sencillos participa un par de alelos que representan un solo locus. Mendel también analizó cruzamientos que implican alelos representativos de dos o más loci. Un apareamiento entre individuos que tienen diferentes alelos en dos locis se denomina cruzamiento de híbrido. Cuando dos pares de alelos se localizan en cromosomas no homólogos, cada par se hereda de manera independiente, es decir, cada par se segrega durante la meiosis en forma independiente del otro. El principio de la distribución independiente establece que los alelos de diferentes locis se distribuyen al azar en los gametos. Con base en resultados similares, Mendel formuló su tercer principio de la herencia, ahora denominado principio de la distribución independiente, el cual establece que los miembros de un par de genes se segregan entre sí independientemente de los miembros de otros pares de genes. Cada gameto contiene un alelo para cada locus, pero los alelos de diferentes locis se distribuyen al azar uno respecto de otro en los gametos. En la actualidad, se conoce que la distribución independiente es consecuencia de los acontecimientos de la meiosis. El orden lineal de genes cercanos en un cromosoma puede mapearse mediante el cálculo de frecuencia de entrecruzamientos. Los cromosomas se heredan como unidades y se aparean y se separan durante la meiosis como unidades, de modo que todos los alelos en diferentes locis de un cromosoma dado tienden a heredarse juntos. Si las unidades cromosómicas nunca cambiarán, los genes de cualquier cromosoma único siempre se heredarían juntos. Sin embargo, durante la meiosis, cuando los cromosomas se aparean y experimentan la sinapsis, puede ocurrir entrecruzamiento. Durante el entrecruzamiento, cromátides homólogas no hermanas pueden intercambiar segmentos de material cromosómico mediante un proceso de ruptura o ensamblaje. Este intercambio de segmentos de cromátides ocurre al azar a lo largo de cromosomas homólogos apareados. Cualquier proceso que produzca nuevas combinaciones de genes se denomina recombinación. Distribución independiente y mecánica de la meiosis. Un gameto recombinante es uno que contiene una combinación de genes que no estaba presente en la generación parental y que si los loci no están ligados, se produce recombinación por distribución independiente. Sin embargo, si los loci están ligados, un gameto recombinante debe portar una cromátide que ha experimentado entrecruzamiento, de manera que ahora contiene una nueva combinación de alelos para estos dos locis. El entrecruzamiento, o sea, el intercambio de segmentos entre cromátides,
de cromosomas homólogos permite la recombinación de genes ligados. Los genes muy distantes entre sí en un cromosoma tienen mayor probabilidad de ser separados por un intercambio de segmentos. La distancia genética entre dos locis en un cromosoma se mide en unidades de mapa o unidades de recombinación, que constituyen a su vez una medida del porcentaje de entrecruzamiento entre esos loci. Existe correlación aproximada entre esa distancia genética y la distancia física real en el cromosoma. Se han medido en varias especies las frecuencias de recombinación entre locis ligados específicos. Todos los resultados experimentales son consistentes con la hipótesis de que los genes se encuentran en un orden lineal. Aplicación de conceptos. El entrecruzamiento ocurre al azar, y en una célula dada que experimenta la meiosis puede haber entrecruzamiento entre dos loci de una sola tetrada. Solo es posible observar la frecuencia con que los descendientes reciben gametos recombinantes del progenitor heterocigoto, no el número real de entrecruzamientos. Todos los genes en un cromosoma específico tienden a heredarse juntos y por lo tanto se dice que constituyen un grupo de ligamiento. Deducción de genotipo. La ciencia de la genética se parece a la de las matemáticas, en que consiste en unos cuantos principios básicos, los cuales, una vez que se dominan, permiten al estudiante resolver una amplia variedad de problemas. Muy a menudo, los genotipos de los padres pueden deducirse a partir de los fenotipos de su descendencia. El cromosoma Y determina el aspecto masculino en la mayoría de las especies de mamíferos. Se debe el fenotipo masculino del varón a que tiene solo un cromosoma X o a que tiene un cromosoma Y. Gran parte de los datos disponibles para resolver este interrogante provienen de estudios sobre personas con constitución anormal de los cromosomas sexuales. Un ser humano con la constitución XXY es un varón casi normal en aspecto externo, pero con un subdesarrollo gonadal. Un individuo con un cromosoma X sin cromosoma Y tiene el aspecto de una mujer inmadura. Por lo anterior, se considera que el cromosoma Y es el cromosoma determinante de la masculinidad. En el ser humano y otras especies en las cuales el macho normal tiene un cromosoma X y uno Y, normalmente estos cromosomas se sinapsan y se separan entre sí durante la meiosis. La mitad de los espermatozoides contienen un cromosoma X y la otra mitad contienen un cromosoma Y. Los genes ligados al cromosoma X tienen patrones de la herencia poco comunes. El cromosoma X humano contiene muchos loci que son necesarios en ambos sexos, tanto que el cromosoma Y tiene solo unos pocos genes, sobre todo uno o más genes para la masculinidad. Los rasgos controlados por los genes localizados en el cromosoma X, como la ceguera al color, o sea, el daltonismo y la hemofilia, algunas veces se denominan rasgos ligados al sexo. Sin embargo, es más apropiado llamarlos rasgos ligados al cromosoma X, porque siguen el patrón de transmisión del cromosoma XY. El varón siempre es hemicigoto para todo locus ligado al cromosoma X. El término hemi significa mitad. Un varón hemicigoto no es homocigoto ni heterocigoto para los rasgos ligados al cromosoma X. Mecanismos de determinación del sexo. ¿Qué determina el sexo de un organismo? En la mayoría de los casos, los genes son los principales determinantes,
aunque en algunas especies el sexo es controlado principalmente por el medio. Los genes determinantes del sexo de mayor importancia de la mayoría de los animales son portados por cromosomas sexuales. Un mecanismo de cromosomas sexuales XX o XY similar al del ser humano opera en muchas especies de animales. Para la mayor parte de los locis ligados al cromosoma X, el alelo anormal o poco común es recesivo en la mujer y el alelo normal o más común es dominante. Para expresarse en una mujer, un alelo recesivo ligado al cromosoma X debe estar presente en ambos cromosomas X, esto es, los alelos deben ser heredados de ambos padres. Una mujer daltónica, por ejemplo, debe tener padre daltónico y madre cuando menos heterocigota para el daltonismo. Tal combinación es poco común. En contraste, para que un varón sea daltónico, solo es necesario que su madre sea heterocigota para el daltonismo. Su padre puede ser normal. De este modo, los rasgos recesivos ligados al cromosoma X suelen ser mucho más comunes en varones que en mujeres. Hecho que en parte puede explicar por qué es más probable que mueran embriones masculinos. La compensación de dosis iguala la expresión de genes ligados a X en machos y en hembras. El cromosoma X contiene numerosos genes requeridos por ambos sexos, aunque una hembra normal tiene 2 copias, es decir, 2 dosis, de cada locus, en tanto que un macho normal tiene solo una. Por lo general, se requiere un mecanismo de compensación de dosis para hacer equivalentes las 2 dosis de la hembra y la única dosis del macho. En los mamíferos, la compensación de dosis por lo general implica la desactivación de uno de los 2 cromosomas X de la hembra. Los genes que influyen en el sexo son autosómicos, pero su expresión se ve afectada por el sexo del individuo. No todas las características que difieren entre los sexos están ligados al cromosomas X. Algunos rasgos influidos por el sexo se heredan a través de genes autosómicos, pero la expresión de los alelos de estos locis puede ser modificada o influida por el sexo del animal. Así, machos y hembras con el mismo genotipo respecto a esos loci pueden tener diferentes genotipos. La calvicie típica del ser humano, caracterizada por la pérdida prematura del cabello en la parte frontal y superior de la cabeza, pero no en los lados. En muchos más común los varones que mujeres, se han sugerido en la parte de un solo par de alelos y que el alelo causal de este calvicie es dominante en varones y en recesivos que en mujeres. Debido a esta situación poco común, modificamos nuestra notación designado al alelo de la calvicie típica B1 y B2 al crecimiento normal del cabello. Los individuos con el genotipo B1 y B2 presentan la calvicie típica independientemente de los sexos. Las personas con gametotipo B1, B2 son calves si son varones, no son mujeres. Los sujetos con el genotipo B2, B2 no son los calvos 3, cualquiera que sea su sexo. La relación entre genotipo y fenotipo a menudo es compleja. La relación entre un locus dado y la característica que controla puede ser sencilla. Un solo par de alelos en un locus puede regular la aparición de una sola característica del organismo, como por ejemplo alto o bajo. De manera alternativa, la relación puede ser más compleja. Un par de alelos es un locus que puede participar en el control de varias características, o alelos de varios loci pueden cooperar para regular la operación de una sola característica. No debe causar presa en esta relación complejas que sean bastante comunes. La dominancia no siempre es compleja. Los estudios sobre la herencia de muchos rasgos es una amplia variedad del organismo que han desarrollado con la claridad en que un miembro de un par de alelos puede no ser por completo dominante sobre el otro. De hecho, es incorrecto usar los términos dominantes y recesivos en todos casos, como por ejemplo rojo y blanco son colores comunes en las flores de la maravilla japonesa. Cada color es genéticamente puro cuando estas plantas se autopolinizan.
cuando el individuo heterocigoto tiene fenotipo intermedio entre los fenotipos de dos padres. Se dice que los genes presentan dominancia incompleta en estos cruzamientos de las proporciones genotípicas. En fenotípica son idénticas. En bóvidos y equivados, el color alazán rojizo del pelaje no es por completo dominante sobre el color blanco. Los individuos heterocigotos tienen pelaje roano, que son rojizos y claros, pero con mancha de pelo blanco. Si el lector viera una yegua blanca amamantado a un potrillo roano, ¿cuál supondría que es el color del carañón? Dado que los colores alazán y blancos expresan de manera independiente del individuo heterocigoto roano, de algunas veces que dicen que es un caso de codominancia.